Vamos a participar en este momento para todos ustedes en una invitación que Dios nos hace a retomar el camino de la vida para disponernos mejor a participar de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cada año Dios nos permite experimentar en nuestra vida su llamada divina. La primera llamada es hacernos conscientes de la realidad de nuestra existencia. Una vida que está centrada en el amor de Dios, porque somos objeto del amor de Dios. Nuestra vida es un poema de amor. Por amor, el Señor nos ha creado. La Sagrada Escritura es muy clara cuando dice: con amor eterno te he amado y por eso he reservado gracia para ti. Yo quiero invitarles a hacer una oración primero para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para estas breves reflexiones, podemos decir a modo de ejercicios de cuaresma para todos ustedes. También por el Facebook, por las redes sociales, en el lugar donde se encuentran, pero siempre con la intención de entrar en el interior de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, amadísima esposa. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, cada momento de nuestra vida, Dios nos llama. Y nos llama siempre para mirarlo a Él, porque en Él tenemos nuestro origen. Y hacia Él caminamos como una meta en el orden de la salvación. Dios nos ha llamado. Por eso podemos decir que nuestra vida es una llamada, es una vocación de libertad, para que así conozcamos la dignidad de la vida humana, nuestra gran dignidad. ¿En qué radica nuestra dignidad humana? Primero, principalmente, en que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Siempre en todos los esquemas, diversas formas de presentarnos la meditación en orden a los ejercicios espirituales, en todos los esquemas de ejercicios de oración y de llamada de Dios, siempre está como parte inicial la llamada a tomar conciencia de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así lo dice el libro del Génesis, que es el primer libro de la Sagrada Escritura. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza lo creó. Semejanza de Dios, hombre y mujer los creó. Y dijo Dios, decreto divino. Así lo sembró y así lo decretó. Crecer, multiplicados, llenar la tierra. Y Dios, en su bondad, ha querido así. Y ahora, para nuestro tiempo, es esencial grabar en nuestro corazón que hemos sido creados, el hombre y la mujer, para perpetuar la raza humana. Y Dios ha pedido que el hombre se multiplique.
solamente indudablemente puede multiplicarse en la unión del hombre y de la mujer como un decreto divino. Por eso todo lo que va en contra de este decreto divino es una violación de la ley de Dios, porque Dios ha dispuesto así en su plan divino la creación del hombre y de la mujer. Este primer capítulo del libro de Génesis de la Sagrada Escritura nos presenta esas diversas escenas del hombre creado a imagen de Dios, semejanza de Dios, pero también nos pone el drama de la infidelidad, de la desobediencia al plan de Dios. También en los ejercicios espirituales llegamos y Dios nos invita a ahondar y a meditar en lo que nos aleja de Dios para regresar al amor de Dios, para regresar a esa vocación divina, a la vocación de ser hijos de Dios, llamados a vivir en la intimidad con Dios. En los primeros momentos de la historia humana, de la historia de la salvación, de la historia del ser humano, aparece el diálogo de Dios con el hombre. Dios al crear al hombre lo creó para la intimidad, lo creó para un diálogo de intercambio, pero intercambio de vida, donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela, donde Dios habla y Dios habla al corazón. El hombre antes de la desobediencia, antes del pecado, estaba viviendo en la armonía, en la paz, en la serenidad. Pero nuestro Señor Dios le había puesto una prueba a la que lamentablemente desobedeció y frustró el plan de vida que el hombre había sido recibida como una llamada y una vocación de Dios. Cuando el hombre desobedece, entra el pecado y tras el pecado entra la muerte y la destrucción de ese plan de intimidad con Dios. Y por eso lo primero que aparece en el libro de Génesis cuando desobedece a nuestro Dios, aquella mujer tomando el árbol prohibido, el hombre tiene miedo y se esconde. Es el drama del alejamiento de Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, cuando ya no obedece a sus leyes, lo primero que hace es esconderse. Tuve miedo, le dice el hombre a nuestro Dios. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Acaso has desobedecido? Y claro, tuvo que reconocer que sí, pero inmediatamente viene la consecuencia del pecado, porque el hombre, como consecuencia del pecado, ya no acepta su culpabilidad, sino que culpa a la mujer, y le dice, la mujer que me diste por compañera, me dio el cruel. La mujer. Y luego la mujer dice, la serpiente me engañó. Siempre le culpamos a otro, pero no tomamos la responsabilidad de asumir nuestro compromiso, nuestra libertad en los actos que realizamos. Y eso que pasó allá en el paraíso sigue pasando hoy en nuestra vida. También hoy, cuando no actuamos de acuerdo a la ley de Dios, tendremos a culpar a los demás o a negar que no somos culpables, a negar nuestra culpabilidad y a tratar de escondernos como el avestruz que mete su cabeza para esconderse, pero todo el cuerpo lo deja fuera. Esa es la gran responsabilidad del hombre. El hombre no puede ocultar su pecado. El pecado siempre aparece. Y hoy también, cuando cometemos el pecado, siempre aparecerá el pecado y nos hará sentir mal. Y por eso hoy
tanto dolor en el mundo por consecuencia del pecado. La causa principal de los males del mundo y de cada ser humano es haber sacado a Dios de su vida, de su corazón. Esa es la causa principal. Y en los ejercicios espirituales, Dios nos llama a que tomemos conciencia de nuestra vocación, de nuestro llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios, a vivir en el camino de la santidad, en el camino de la perfección, en el reconocimiento sí, de nuestro pecado, pero no mantenerse en el pecado, sino más bien responder a la gracia de Dios mediante la muerte al Señor. El Señor nos pide pues entonces una conversión para que lo que el pecado destruye, la gracia de Dios lo edifique. Y así volvemos al amor de Dios. Nuestra existencia humana, al ser engendrada en el tiempo, como expresión del plan creador de Dios, es un himno a la vida que no termina. Cada uno de nosotros somos un himno de amor a una vida que no termina. Estamos llamados a prolongar nuestra existencia hacia la eternidad. Pero ¿cómo vamos a prolongar nuestra vida hasta la eternidad? Solamente si vivimos en el amor de Dios, en una respuesta a la gracia divina, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que hemos desobedecido como en el paraíso terrenal, reconociendo que estamos desnudos, como decía el primer hombre, y salir de nuestro escondite, salir de estar escondidos y ponernos delante de Dios y decirle al Señor, eso es lo que es mi vida. Soy un pecador, como decía nuestro Señor Jesucristo cuando nos daba aquella parábola del fariseo y del publicano. Aquel hombre que estaba orando y decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Yo soy bueno, yo hago muchas cosas buenas. No como aquel otro que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza, que estaba en aquel rincón y solo se golpeaba el pecho diciendo, apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Hoy el Señor nos llama a ser como aquel hombre que salió justificado. Reconoció su pecado, reconoció que se había alejado de Dios, pero estaba ahí reconociéndolo y pidiendo la misericordia de Dios. Y Dios le tendió la mano, porque Dios siempre sale al encuentro del hombre, porque sabe Dios la historia de nuestra desobediencia y de nuestro pecado, y por eso tiene siempre misericordia de nosotros. Así también podemos decir nosotros que el hombre que es un himno del amor de Dios hacia una vida que no termina, está llamado a llegar precisamente a ocupar ese hogar, ese lugar. Como Jesús había dicho, me voy para prepararles un lugar, para que donde yo estoy, estén también ustedes. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Esa es la gran llamada de Dios. Esta es la historia más sublime del ser humano. Hoy estamos bajo la mirada de un Dios de amor. Hoy Dios nos llama a que caídos por el pecado, por la desobediencia, no nos permanezcamos ahí caídos, sino que nos levantemos y avancemos hacia adelante para recibir las bendiciones divinas. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte en vivo. Y si alguno me ama, mi Padre lo amará,
vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. A lo largo de estos días que vamos a tener de meditación, este va a ser principalmente el punto esencial de nuestras meditaciones. Reconocer la grandeza de la llamada de Dios, la vocación divina del hombre como una vocación de eternidad. Reconocer que Dios no nos quiere caídos, nos quiere levantar. La misericordia de Dios, que Dios llama a todos al banquete eterno. Cuando Dios nos pone una parábola, Jesús, aquella parábola en la cual nos habla de aquel hombre que preparó un banquete de bodas. Y como no había muchos en el banquete, pidió que fueran a salir y salieran a todos los caminos del mundo, a todos los lugares, se trajeron a todos, buenos y malos, cojos, lisiados, enfermos, de todos. Y la sala se llenó de invitados. ¿Para qué Dios quiere traer a todos al banquete de bodas? ¿Para qué Dios quiere atraer a todos a la salvación? Para que los buenos sean más buenos y para que los malos que también están invitados se conviertan y sean buenos y alcancen el camino a la santidad. Es por cierto una de las grandes bondades y el llamado de Dios mediante el Papa Francisco. El Papa Francisco en su ministerio ha tenido muy marcada esa parte bíblica, ese llamado de Dios a todos a la salvación. Es una de las razones por las que lamentablemente el Santo Padre ha tenido y está sufriendo tanto, porque se ha tenido que enfrentar con muchos escribas y fariseos que todavía existen en la iglesia. Allá en aquellos tiempos cuando Jesús predicaba, fue lo que lo llevó a la cruz. Los escribas y fariseos que lo condenaban porque era misericordioso. Pero hoy sigue pasando lo mismo, y lo más doloroso que puede ser de los más cercanos, como a Jesús le pasó con Judas, que los traicionó. Pero tenemos que orar para que nuestro Señor fortalezca al Santo Padre, el Papa Francisco, y pueda seguir viviendo y proclamando con su vida el Evangelio de la vida, de la misericordia y del amor. Dios llama a todos. No nos llama para vivir siempre iguales, porque cuando Dios nos llama y cuando respondemos al llamado de Dios, el hombre ya no podrá ser igual, tendrá que cambiar su vida. Si era una vida de pecado, necesariamente será una vida de santidad, como lo hizo Jesús con Zaqueo, aquel hombre que era de baja estatura y que Jesús pasaba por ahí, y Zaqueo se subió al árbol, y desde el árbol miró a Jesús, y Jesús lo contempló, y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy voy a hospedarme en tu casa. Zaqueo era un hombre pecador. Zaqueo era un hombre que había estafado, que había extorsionado. Podemos decir con el lenguaje actual, era un corrupto, se había cometido muchas situaciones de corrupción, había extorsionado. Pero él, aquel hombre, cuando recibió a Jesús en su casa, reconoció que había llegado la salvación a esa casa. Y lo que hace Zaqueo es lo que Dios quiere, que el hombre, si era pecador, se convierte en justo. Y en el momento dijo: reconozco, Señor, que he sido pecador, que he robado, que he extorsionado, pero voy a regresar a que he robado, hasta voy a regresar doblemente. Y nuestro Señor se le queda mirando y le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hermanos, en estos ejercicios espirituales y en la llamada de Dios, Dios también hoy nos dice que quiere que su salvación llegue a tu casa. A ti que me escuchas,
quiere entrar en esa casa donde tal vez hayas realizado una vida de pecado, donde tal vez hayas extorsionado, donde tal vez te hayas enviado hasta el crimen organizado, donde tal vez hayas llevado una vida de gran pecado y de gran rechazo de Dios. Pero Dios quiere entrar ahí para cambiar tu corazón, para cambiar tu vida, para que de ahora en adelante ya no busques los bienes de este mundo, sino que busques los bienes del cielo. Porque Jesús dijo, atesorar riquezas en el cielo, donde ni el ladrón llega, ni la polilla lo destruye, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si Dios entra en tu vida, mi querido hermano, si Dios entra en tu corazón, entonces podrás cambiar toda la estructura mental y emocional, todos los planes y proyectos que tú llevabas para realizar el pecado y el mal, se van a cambiar. Si inclusive fuiste un criminal, Dios quiere que ahora te decidas por la vida para defender la vida humana como un don maravilloso de Dios, porque Dios respeta la vida humana y quiere que tú respetes la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Y también ya en el caminar de la vida con aquellos que encuentres, deberás respetar y vivir el don y venerar el don maravilloso de la vida, respetando la vida del hombre. Hermano, esto es lo que Dios quiere de esta cuaresma, al final de la cuaresma, que respondamos al amor divino, que descubramos la vocación, el llamado, la llamada de Dios a la santidad, a la salvación, la llamada de Dios para que tengas vida y vida en abundancia. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y las tengan en abundancia. Es lo que en los días siguientes, a esta hora vamos a estar compartiendo, comentando, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que así tomemos una decisión, acercarnos al banquete de vida, mediante una verdadera conversión, arrepentimiento, confesión sacramental y vuelta al amor de Dios, porque Dios nos llama al corazón para que tengamos vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, ruega por nosotros. Y con su Espíritu. Desciende en sus hogares, en sus casas, en sus familias, en todos, y permanezca para siempre. Amén. Amén.